Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hasta hace pocos años el Ártico no despertaba gran interés económico para el mundo, pero las propias condiciones del calentamiento global lo han puesto en el centro de la mira. Tres grandes potencias, China, Estados Unidos y Rusia, han hecho explícito su interés y ruta de acción en esa zona, la más congelada del mundo. Pero esos intereses no coinciden del todo. ¿Quieres saber más sobre el tema? Hoy pondremos el dardo justo en la diana. Es una de las razones por las que la actividad china que ha causado la destrucción ambiental en otras regiones continúa preocupándonos en el Ártico. El Ártico siempre ha sido un ecosistema frágil. Es peculiar que Estados Unidos, que en ciertos niveles niega oficialmente el cambio climático, esté al mismo tiempo considerando opciones que surgirán en el Ártico a raíz del cambio climático. Las embarcaciones chinas ya están utilizando la ruta del Mar del Norte. Existe un vasto debate sobre la utilización de los puertos árticos por parte de los navíos chinos, y China ha manifestado sumo interés en el desarrollo de infraestructuras no solo en el norte de Rusia, sino también en el Ártico. En 2021, Rusia asumirá la presidencia del Consejo Ártico y ofrecemos a todos los países miembros de esta organización, así como a otros estados, cooperación en el Ártico. Recientemente concluyó el Consejo Ártico efectuado en Finlandia, la reunión que cada 2 años agrupa a los 8 países con soberanía sobre esta zona. Veamos qué sucedió en esta ocasión donde no se logró una declaración conjunta por causas de Estados Unidos. Tras 23 años de existencia, el Consejo del Ártico por primera vez no llegó a un consenso. Luego de reunirse a inicios de mayo en Finlandia, los países miembros del foro y representantes de pueblos indígenas en ese territorio no pudieron firmar la declaración conjunta por la negativa de Estados Unidos de reconocer los peligros del cambio climático. Los ministros de las 7 naciones restantes de la región nórdica se vieron forzados a presentar un breve texto genérico en el cual no se hace mención al calentamiento global. La visión mercantilista estadounidense contrastó con el compromiso del resto de las naciones de mantener la paz, estabilidad, cooperación constructiva en el Ártico y salvaguardar el derecho sostenible y la protección medioambiental en la región. En tanto, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se limitaba en su discurso a enumerar los abundantes recursos naturales de la región y el escenario de poder y competencias globales generados por el tráfico marítimo tras el derretimiento del hielo polar. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró tras la reunión que su país aboga por ampliar la cooperación en el marco del Foro Ártico de Guardias Costeras para luchar contra eventuales accidentes marítimos, así como el desarrollo de una bioeconomía marina y una navegación verde, incluyendo la lucha contra los desperdicios plásticos y la acidificación del océano. Línea que apoyó China al destacar la fragilidad del ambiente ecológico en el territorio por su ubicación geográfica y la necesidad de fomentar un desarrollo sostenible. Sin embargo, la negación unilateral de Estados Unidos echó por tierra una cumbre que podía realizar alguna diferencia. Lorena Viña Rodríguez, Justo en la Diana. Ya veíamos en qué consiste esta organización, el Consejo Ártico. Ahora bien, aproximadamente el 18% del territorio ruso se sitúa en el círculo glacial ártico. Por tanto, la mayor salida al mar de Rusia la representa el océano Ártico. El gobierno ruso anunció a finales de 2017 el proyecto Iceberg para desarrollar campos de hidrocarburos con total autonomía bajo el agua helada del Ártico. Este proyecto se entrelaza con la ruta polar de la seda. De ahí que
exista un trabajo conjunto con China por su apoyo tecnológico y financiero que a todas luces despierta la zozobra de Estados Unidos. Estados Unidos llevó el lunes un mensaje de firmeza al Consejo Ártico. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó con dureza las políticas agresivas de Rusia y China en una región con inmensos recursos naturales que ha cobrado un inusitado interés debido al calentamiento global. Es peculiar que Estados Unidos, que en ciertos niveles niega oficialmente el cambio climático, esté al mismo tiempo considerando opciones que surgirán en el Ártico a raíz del cambio climático. Para los países miembros más pequeños, que constituyen la columna vertebral del Consejo Ártico, esto significa que pasan a formar parte de un área de disputa entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China y cada vez más también Rusia. Creado para debatir sobre cuestiones medioambientales, económicas y de seguridad que afectan a la región, el Consejo Ártico está integrado por los países ribereños, aunque otros estados como China, que busca nuevas rutas marítimas para sus exportaciones, asisten a las reuniones en calidad de observadores. Y hoy nos acompaña en el estudio la profesora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Profesora, ¿cómo está? Bien, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para comenzar con el análisis, ¿cuál es la funcionalidad de esta organización, el Consejo Ártico, el que mencionábamos a inicios del programa? Mira, el Consejo Ártico es un foro intergubernamental, que ya hemos visto en los materiales que se han pasado, que está integrado por 8 miembros, que tiene una serie de observadores, no solo China. Está la India, está España, está Gran Bretaña, está la Unión Europea que quiere entrar pero no lo han dejado. Y se reúne cada 2 años. Quería destacar, porque se habla poco de esto, que hay 6 organizaciones indígenas que también participan en el foro. Es un foro donde van los ministros de Relaciones Exteriores, se reúne cada 2 años y precisamente surge en el año 96, porque cuando ya llega Gorbachov al poder en la URSS, él comienza a hablar de la colaboración en la década del 80 y en el 90 se hicieron una serie de reuniones y se establece el foro. El foro tiene como objetivo fundamental el medio ambiente y el desarrollo científico-tecnológico, no solo por los problemas medioambientales que tiene el Ártico, sino también por las personas que viven allí. Ellos han tomado 3 acuerdos vinculantes. El primero fue en el año, y voy a verlo aquí, 2011, búsqueda y rescate. Como tú observas, tiene que ver con el medio ambiente, pero también con la necesidad, por las condiciones que existen allí, del cuidado, el cuidado de las personas, de que no haya daño. En el 13 se da el acuerdo vinculante que hay que cumplir por el derrame del petróleo, porque indudablemente si se derrama petróleo allí, pues entonces con todos los problemas medioambientales que tiene y todo el deshielo, que es el problema fundamental que tiene el Ártico, pues entonces la contaminación sería mucho mayor. Y el último fue en el 17, que está en función de aumentar la investigación científica. Por eso Putin dice que cuando ellos lleguen el 21, porque ellos se rotan, ¿no? Cada 2 años, cada 2 años los países integrantes asumen la presidencia. Por eso Putin dice, bueno, cuando nosotros llegamos al 21, vamos a aumentar la cooperación. En la práctica, dentro del foro, tú decías, todo el área que tiene Rusia en el Ártico es aproximadamente el 70% del Ártico. Hasta hace muy poco, hasta Trump, pues los países se reconocían más o menos, aunque el deshielo ha comenzado a traer algunos problemas territoriales, sobre todo de límites en el mar, que eso se resuelve a través de la Convención sobre el Mar, que es bastante complicado, pero que, por ejemplo, Rusia ya ha establecido determinadas demandas. Quería recalcar algo. En este foro no se discuten los problemas de seguridad ni militares, y esto es porque Estados Unidos fue el que se opuso. Por eso ahora llama un poco la atención todo lo que dice Estados Unidos, porque él mismo fue el que planteó que allí no se iban a discutir, porque recuerda que surge en la década del 90, hay una Rusia muy debilitada, China está empezando el proceso de reforma y apertura, entonces Estados Unidos no tiene contraparte. Y dice, bueno, pues no se van a discutir para hacer lo que quisiera en esta área. Precisamente, profesora, le propongo escuchar las voces de los protagonistas en esta reunión y las opiniones encontradas, y luego volvemos con el análisis. Siga con nosotros.
Estamos abiertos a la cooperación más amplia posible en el Ártico, donde, como hemos recalcado repetidamente, no hay razón para los conflictos, para aplicar métodos militares al solucionar cualquier cuestión que pueda surgir aquí. El derecho internacional vigente ofrece una garantía fiable para los intereses nacionales de todos los estados del Ártico y de los países más allá de la región. La administración de Trump comparte su profundo compromiso con la administración ambiental. De hecho, es una de las razones por las que la actividad china que ha causado la destrucción ambiental en otras regiones continúa preocupándonos en el Ártico. El Ártico siempre ha sido un ecosistema frágil y, de hecho, protegerlo es nuestra responsabilidad compartida. Pero una vez más, las claves son de hecho confianza y responsabilidad. China también muestra su interés en esa zona con la presentación del Libro Blanco. ¿De qué se trata? Pues este es el documento que rige la ruta en la seda ártica, la ruta ártica de la seda, y propone un pasillo económico azul que conecte a Europa con China a través del Océano Ártico, con lo cual se permitiría desarrollar las zonas marítimas, la explotación conjunta con los países de esta zona de los recursos como petróleo, gas, minerales, turismo, también mejorar la conexión digital del Ártico con submarinos de fibra óptica y promover la investigación. En todo este tema está China y para ello cuenta con el apoyo de Rusia. Ahora bien, profesora, ¿cuáles son los intereses del gigante asiático en el Ártico? Y ya escuchábamos a Pompeo que lo ve como una preocupación, como un peligro. Sí, yo quería decir algo, aclarar algo. Es Rusia más bien quien le propone a China su participación, porque Rusia considera su territorio y la ruta marítima del norte como parte del Estado-Nación. Y por supuesto es suyo. Pero Rusia necesita financiamiento y China tiene muchísimo. Hay una alianza estratégica muy estrecha entre Rusia y China. Y como todos sabemos, China tiene el proyecto de la ruta, la franja y la ruta de la seda. Pero si tú vas por la franja marítima del norte, tú lo haces mucho más rápido. Algunos dicen, no, por encima de Canadá. Por encima de Canadá, una persona que sabe mucho de esto me decía, hay muchos vericuetos, se demoran más. Pero por esta ruta marítima del norte que controla Rusia, que además cobra peaje y que ya transitan del 2011 al 2013, casi se duplicó la cantidad de embarcaciones que pasaron por allá, pues necesita esto que tú planteabas. Se necesita inversión en infraestructura y Rusia realmente no la tiene. En el proyecto de estrategia conjunta que pasa desde la Organización de Cooperación de Shanghái hasta la alianza chino-rusa en el contexto del periodo de transición intersistémica que tiene como enemigo Estados Unidos y Estados Unidos los ve como ellos, pues esto ayudaría al desarrollo económico de China, ayudaría al desarrollo también económico de Rusia y también, ¿por qué no?, del Ártico, que es consustancial, y esto ayudaría también a un fortalecimiento entre ambos. Entonces China, en su proyecto de desarrollo y de fortalecimiento económico, como es lógico, piensa como poder, pues invertiría muchísimo y también se ahorraría mucho, porque fíjate, en esto entra, hay que verlo global, hasta la piratería. Si China utiliza la ruta marítima del norte, pasa por un territorio aliado y entonces no tiene que pasar, por ejemplo, por el Cuerno, que hay piratería, y se ahorraría todo ese recorrido que pasa por Suez o por Panamá, y entonces sería un elemento que le conviene desde el punto de vista de su desarrollo. Estados Unidos presenta a China como el lobo en el cuento de la Caperucita. Y bueno, ahí vemos la guerra comercial que tiene. Entonces, estamos viendo un rejuego de poderes donde yo insisto, yo después voy a hablar de la doble moral de Estados Unidos, porque le preocupa la alianza chino-rusa en Asia Central, en Medio Oriente, también ahora en el Ártico, y entonces, por supuesto, tú ves la propaganda y todos los anuncios, se insiste en que es China, y China, y China. Bueno, China es un poder que está en expansión. Y parte de esta guerra comercial que tienen ahora mismo y de las sanciones que tienen contra China tiene que ver muchísimo con estos proyectos en el Ártico. No, y contra Rusia también. O sea, aquí tenemos dos poderes unidos contra otros, que son, en este caso, en el periodo de transición intersistémica, los que se están jugando los espacios geopolíticos o, como diría Lenin, las zonas de influencia. Y tú lo ves desde Afganistán, que Estados Unidos quiere entrar en Centroasia para estar cerca de Rusia y de China, o Medio Oriente. Por cierto,
que fíjate, Estados Unidos tiene rodeado a Rusia de bases militares y con la OTAN, a China también lo tiene por el Pacífico, los conflictos los aprovecha. Entonces, este es otro polo de confrontación y como tú decías, en un foro que tiene que ver con el cambio climático, es capaz de decir que bueno, que China es quien ha inventado esto, porque él no reconoce que existe el cambio climático. Pero creo que más allá de la alianza estratégica entre China y Rusia, sería un aporte por la política y la proyección exterior tanto de Putin como de Xi Jinping, que en el año 17 fue que realmente acordaron esto, aunque ya China ha invertido muchísimo, China tiene mucho dinero, sería beneficioso para el Ártico, para los problemas climáticos y para las poblaciones, porque todo el mundo se olvida de que esas organizaciones también están allí y también tienen que protegerse. Y de que ahí hay población en claro, el Ártico, están los que viven allí. Y también el medio ambiente y el cuidado de eso, más allá de todo lo que los poderes quieren, que es explotar también y tener ganancias, pues sería muy beneficioso invertir en tecnologías limpias, con todo lo que tú decías que China va a establecer, y lo veo, indudablemente es un reto para Estados Unidos. Vamos con una segunda pausa, profesora, para conocer lo que está haciendo China en este tema y luego volvemos con el análisis. Este año uno de los temas que encabezan la agenda es la participación de China, después de que la nación asiática publicara en enero el primer libro blanco sobre su política en el Ártico. Los participantes están muy interesados en el libro blanco sobre la política en el Ártico de China, especialmente en lo que respecta a la construcción de una ruta de la seda polar. Es uno de los temas destacados de este año. Las embarcaciones chinas ya están utilizando la ruta del Mar del Norte. Existe un vasto debate sobre la utilización de los puertos árticos por parte de los navíos chinos, y China ha manifestado sumo interés en el desarrollo de infraestructuras no solo en el norte de Rusia, sino también en el Ártico. Es así que la posibilidad de una cooperación económica conjunta es muy elevada. La investigación científica es uno de los puntales de la ruta de la seda polar. Por primera vez, los científicos chinos tienen la oportunidad de reunirse con sus homólogos de Groenlandia para dialogar sobre los efectos del cambio climático y sobre su futura cooperación. Existen algunos institutos que ya han entablado cooperación con centros de investigaciones chinos, y creo que se trata de contribuciones positivas para el conocimiento sobre el clima en el Ártico. En el marco de este evento también se inaugurará el Observatorio de Ciencias Árticas China-Islandia en el norte del país insular, que contribuirá al desarrollo de la investigación científica china en la región. Estados Unidos llevó el lunes un mensaje de firmeza al Consejo Ártico. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó con dureza las políticas agresivas de Rusia y China en una región con inmensos recursos naturales que ha cobrado un inusitado interés debido al calentamiento global. Es peculiar que Estados Unidos, que en ciertos niveles niega oficialmente el cambio climático, esté al mismo tiempo considerando opciones que surgirán en el Ártico a raíz del cambio climático. Para los países miembros más pequeños, que constituyen la columna vertebral del Consejo Ártico, esto significa que pasan a formar parte de un área de disputa entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China y cada vez más también Rusia. Creado para debatir sobre cuestiones medioambientales, económicas y de seguridad que afectan a la región, el Consejo Ártico está integrado por los países ribereños, aunque otros estados como China, que busca nuevas rutas marítimas para sus exportaciones, asisten a las reuniones en calidad de observadores. Y escuchábamos las opiniones encontradas, profesoras, de China y de Estados Unidos en este tema, y sobre todo en el primer reportaje de todo lo que está haciendo China con este libro blanco de la ruta de la seda. Ahora bien, la militarización en esa zona es una de las principales preocupaciones. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos con la base militar que tiene Rusia, con este proceso que está haciendo China? Mira, la militarización empieza antes. Desde la Guerra Fría, la Unión Soviética, el único territorio que se acercaba a Estados Unidos era el Ártico. Y lo comenzó a utilizar. Y esto lleva a un desarrollo militar y una presencia militar importante, hasta los misiles balísticos, que la presencia estaba allí, incluyendo el arma nuclear, porque ¿cómo se iba a acercar a Estados Unidos? No tenía manera. Y Estados Unidos se acercó a través de la OTAN. Te dije que después, en la década del 90, hay un impasse. Pero cuando llega Putin, hay una política proactiva. Rusia está detrás como poder desde el punto de vista de la modernización, del fortalecimiento militar, y entonces comienza el Ártico, es un escenario natural de Rusia
precisamente porque sus enemigos históricos han venido por Europa, han sido aliados de Estados Unidos, estuvo la Guerra Fría antes, y también en la parte están las bases militares de Estados Unidos. Y entonces ya Putin en el año 2009 incluye al Ártico en la estrategia de seguridad nacional. Yo quería decir dos cosas muy importantes. Esta estrategia de seguridad nacional y la de modernización militar se combina con otros aspectos de la política rusa que tienen que ver sobre todo con la modernización del transporte y de otros elementos de la tecnología, porque siguen hablando de China y China, pero China puede pasar por allí por determinados acuerdos. Acuerdos con Rusia. Con Rusia y ahora con otros países. ¿Te das cuenta? Porque todo el mundo quiere ese dinero. Ahora bien, volviendo a la militarización, es cierto que Rusia tiene una mayor presencia, pero además Rusia tiene una mayor tecnología desde el punto de vista no solo militar, sino para establecer bases en el Ártico. Conversaba con esta persona que un poco me discutía con él estos aspectos que iba a decir, y entonces, por ejemplo, la OTAN, el año pasado en Noruega hizo el ejercicio militar conjunto más grande de la posguerra fría, y los soldados estadounidenses se congelaban, entonces porque no están preparados pero para los rusos ese sí. Ambiente. Y además es importante tener en cuenta que Rusia es el único que tiene rompehielos con propulsión nuclear y Estados Unidos está muy por detrás. Y esto un poco tal vez, se habla de la militarización, bueno, es un espacio en disputa por los poderes, pero Rusia un poco lo recibe y Putin lo retoma en el contexto de esta política proactiva de respuesta a todas las medidas que se han tomado contra ella. No estoy hablando de buenos y malos, estoy hablando de relaciones internacionales y de actores. Rusia se fortalece, China se fortalece, hay una alianza, Estados Unidos sanciones, que tú lo decías, problemas con China, y entonces es lógico que tú, cuides tu país, y eso un poco es lo que se ha continuado haciendo desde el punto de vista militar, pero también económico, en colaboración en este caso con China. Y como ese territorio es de Rusia, pues ellos consideran que sí, ahora está la reacción de los otros, porque te decía que todos los países en mayor o menor medida pues estaban de acuerdo con las fronteras de cada uno allí. Bueno, pues ahora Estados Unidos se lo cuestiona todo. Sí, esas fronteras estaban establecidas desde que se creó el mismo Consejo Ártico. Ya, y se cada uno de los 8 países sí, miembros está consciente. Y se respetaban, pero ahora Estados Unidos dice, no, están militarizando. Y entonces, bueno, sí, Rusia tiene allí. Y tiene una presencia muy fuerte, porque además, como nosotros decimos cariñosamente, es el oso ruso. Y entonces ellos resisten lo que nos resisten, sobre todo Estados Unidos, que no está preparado para esto. Y entonces creo que por la desventaja, pues está tan agresivo. Sí creo que es un área que va a tener mucha explotación, que es un área que se está militarizando, ya no solo por Rusia, sino también por los otros, que van a intentar tener una presencia mayor, y que esto, por eso hay que tomar tantas medidas con respecto al cambio climático, porque esto va a afectar indudablemente. Y en medio de todas estas disputas que usted mencionaba, está el tema del cambio climático, que aunque Estados Unidos y Trump no lo quiere reconocer, habría que ver la posición que tuvo anteriormente Obama respecto a este tema y la posición que está teniendo Trump. ¿Cuál es el desafío que impone el Ártico en el tema del cambio climático para estas mismas potencias? Bueno, mira, el desafío es tratar de explotarla, de utilizarlas como rutas marítimas y a la vez llevar a que no sea tal la crisis que afecte a todo el planeta. Yo debo decir que Obama, tú sabes que Obama sí firmó el Acuerdo de París, y Obama también, es importante decirlo, estableció una estrategia para el Ártico, que consistía sobre todo en inversiones económicas y también en inversiones y acuerdos sobre el cambio climático, en la línea que él tenía con respecto al cambio climático. Pero la postura de Trump parte desde que dice, bueno, pues yo no creo en el Acuerdo de París, no creo en el cambio climático, y a partir de aquí, te decía, hay un doble rasero, porque no creo, voy a un foro donde se debate eso, pero entonces me cuestiono asuntos que yo mismo dije que no se discutieran, mientras él hace lo que quiere. Entonces, indudablemente, Trump también se está cuestionando lo que hizo Obama en el Ártico, y a futuro es un área que va a seguir en disputa, es un área que hay que tener mucha paciencia, vamos a decirlo así, entre los poderes, porque como tiene tantos recursos, y tú lo has dicho, y es esencial para la existencia humana,
y animal también. A los ecosistemas, el deshielo, todo lo que puede ocasionar, si no se sigue una línea de colaboración científica que trate de eliminar las consecuencias terribles que puede tener para la humanidad mientras se explota, pues entonces estamos perdidos. Estados Unidos y el imperialismo de forma general y también todos los países lo que quieren es maximizar la ganancia. Si no hay cordura en esa área, pues estamos abocados a una situación como no solo se da en el Ártico, sino como tú has dicho en tu programa, en el Medio Oriente, en otras áreas del mundo, porque Estados Unidos lo tiene todo porque ha visto que ha perdido terreno. Le agradezco muchísimo, profesora, que haya estado con nosotros. Evidentemente el tema del Ártico da para mucho más y esperamos nuevas temporadas, a lo mejor de Justo en la Diana, con este asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Siga con nosotros, estamos en los minutos finales. Mi casa. Probablemente se pudran los cimientos, son de madera, y si les llega un poco de agua, se descomponen. El problema afecta a todos en el Ártico. Sandy Adam dice que cada vez hace menos frío, lo que significa que los inviernos llegan más tarde y los veranos antes. No tengo otra opción. Pienso en mis hijos y mis nietos y no tenemos más remedio que mudarnos. Va a ser difícil acostumbrarse, pero tenemos que hacerlo. El agua no tardará en afectarnos. Se estima que la zona del Ártico tiene el 13% de las reservas mundiales de petróleo y el 30% del gas natural. Es la zona más fría del planeta y allí se concentran los intereses estratégicos de las grandes potencias, y la definición de los derechos sobre ese territorio también definirá a su vez la hegemonía en los próximos años, mientras el hielo se derrite y constituye un peligro para la vida humana. Lo espero el próximo jueves. Retomamos nuestro horario inicial los jueves a las 9 de la noche por el canal Caribe y en segunda emisión los sábados por la revista Buenos Días a las 8:30 de la mañana. Al final, como siempre les digo, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.